Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Mapa. Estamos hoy día en un programa especial de reporte semanal. Lo estamos desarrollando presencialmente aquí con mi amigo Juan Rodríguez desde la ciudad de Talca y detrás de los controles Roberto Baeza, como siempre. Estamos muy felices de poder grabar este programa bajo esta modalidad, cosas que permiten el verano, las vacaciones y estas fechas estivales que pueden juntarnos a nosotros para poder desarrollarlo. Además, bueno, en ese sentido, también comentar de que Radio Mapa funciona en distintas regiones de Chile y desde distintas regiones de Chile, lo que también enriquece, digamos, nuestra experiencia, pero ahora tenemos el gusto de poder hacerlo presencialmente. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. ¿Y tú, Juanjo? Por fin nos podemos conocer presencialmente, ya esta distancia que nos tenía alejados. Sí. Y Roberto también ahí detrás de las cámaras. Sí. Bueno, saludarlos a todos los espectadores que están probablemente en este momento escuchándonos. Darle un poquito de la introducción a este programa, que vamos a tratar uno de los casos quizás más bullados del Poder Judicial chileno, porque en realidad es un tema que ya está abarcando algo sin precedentes, que tiene que ver con la trama de la muñeca bielorrusa, que ya en este momento pasó a la historia por haber llevado a la cárcel, en prisión preventiva, a una ex jueza de la Corte Suprema, cosa que no había pasado nunca antes en la historia de Chile, ¿cierto, Juanjo? Así es. En términos históricos, bueno, se ha hablado, muchos periodistas y ahora analistas han señalado de que este ha sido como el caso de corrupción más grande en el que se ha visto implicado el Poder Judicial en la historia de Chile. Claro, el matiz que se le hace a veces es lo que ocurrió en dictadura. Es que en dictadura, digamos, había muchos jueces que fallaron a favor, digamos, en los tribunales de muerte o juicios sumarios, y donde la Corte Suprema muchas veces hizo vista gorda o bien incluso avaló, digamos, las malas prácticas que tuvo la dictadura respecto a la prisión y eventualmente incluso ejecución de algunas personas. Pero claro, había un móvil que era como evidentemente político, digamos, dentro de esta, digamos, acción consensuada entre el Poder Judicial y la dictadura en esa época. En cambio ahora, digamos que es el mero afán de dinero, digamos, el que ha hecho patente esta... o sea, el que ha demostrado el actuar del Poder Judicial en este caso, digamos, o sea, y también el tráfico de influencias de su forma más burda, digamos, para poder beneficiar a poderes económicos en particular. Claro, o sea, bueno, igual podríamos hacer la precisión de que la diferencia con la corrupción de la dictadura o con la corrupción que puede haber tenido el Poder Judicial en el siglo XIX es que en este caso cae un juez. Claro, anteriormente, y es una cosa, digamos, una tradición chilena prácticamente, y yo creo que de gran parte de los países del mundo el Poder Judicial es como un poquito impermeable a los cambios de poder y termina ocurriendo que se arman redes de protección en las cuales, a pesar de que haya injusticia, esta injusticia no se resuelva y las personas no se remuevan hasta prácticamente que fallecen. De hecho, en Chile al menos es muy común que los jueces de la Corte Suprema sigan siendo jueces hasta que ya prácticamente no pueden hablar, o sea, que ya estén en un estado de senilidad avanzado. En este caso es una jueza que es destituida de su cargo y que además y que le quedan muchos años más para poder seguir ejerciendo, y que cae porque en el fondo se destraba la red de corrupción, se delata la red de corrupción, y eso tiene que ver con cosas particulares de este momento, como por ejemplo las escuchas telefónicas y la incautación del celular de Luis Hermosilla, entre otros factores y pruebas. Terminan determinando que individualice a la jueza Vivanco como una de las líderes y sobre todo como una de las facilitadoras de un grupo de corrupción que hasta el momento pareciera ser mucho más grande, porque está involucrado el caso Factop, está involucrado el caso Bielorrusia, pero también en estos casos está todo el tema referente a Luis Hermosilla y lo que podría irse destapando a medida que estos audios y estas conversaciones telefónicas vía WhatsApp se vayan ventilando a la luz pública o se vayan
digamos, utilizando en procesos judiciales por la Fiscalía, pero el hecho es sin precedente, porque, y por eso vuelvo a aclarar, en la dictadura claro que había injusticia y claro que el Poder Judicial funcionaba muy mal y muy hacia un lado y con una justicia muy marcada por un interés de clase, y actualmente también funciona así, con la diferencia de que al menos en este momento podríamos decir que es el primer chivo expiatorio que tiene el Poder Judicial para decir que era la jueza Ángela Vivanco la corrupta y que el resto de los ministros hasta el momento, no todos, pero hasta el momento varios no están siendo salpicados y están saliendo libres de polvo y paja, pero obviamente esto habla de una tendencia y es un síntoma de un poder político que está, o sea, un poder del Estado, pero que lamentablemente está siendo utilizado de manera política, que es el Poder Judicial, y vamos a ir avanzando durante este programa para ir desentramando también la falta de independencia de los poderes del Estado en el caso del Poder Judicial y más o menos también cómo se van nominando a los jueces para que estos puedan ser ministros de la Corte Suprema. Sí, bueno, una cosa importante a propósito de los entramados de poder que hay acá, es que en el caso, claro, todo se ha centrado en la figura de Ángela Vivanco, pero digamos todo el entramado, todas las sociedades en las que ella estuvo metida para poder salir salpicada en este tema, digamos, incluyen a diputados como el diputado Gabriel Silver, incluyen a conservadores de bienes raíces, y bueno, también obviamente los mismos abogados que le pagaron a Ángela Vivanco para que fallara a favor de la empresa bielorrusa, que olvidé, tenía el nombre por ahí anotado, pero Velas Movitech. O sea, y que en realidad es una sociedad chileno-bielorrusa, digamos, también tiene capitales chilenos implicados. Y lo que yo quería destacar al respecto de eso es que una cosa que está sucediendo, que ha sucedido, digamos, y que permitió la formalización de Ángela Vivanco, fue que los detenidos, las personas que estaban detenidas anteriormente, como los abogados Eduardo Lagos y... ¿cómo se llama? Mario Vargas, sí, perdón, los abogados Eduardo Lago y Mario Vargas, ellos, al igual que, bueno, el diputado Silver fue invitado a declarar, los conservadores de bienes raíces que estuvieron involucrados también están detenidos, todos ellos empezaron a, como se dice en buen chileno, empezaron a cantar y empezaron a delatar a Ángela Vivanco para que ella pudiese ser detenida. Y en ese sentido, así como en términos policiales, se observa que probablemente el Ministerio Público está ofreciendo, digamos, menos penas o imputar cargos más suaves para que entreguen al pez gordo, que en este caso es Ángela Vivanco, que es digamos que es la ministra de la Corte Suprema, que estuvo involucrada y que tenía incluso, según se dice, tarifarios para poder designar jueces en salas o bien para orientar ciertos fallos favorables a una parte, lo que se conoce en derecho como prevaricación. Y entonces hay que tener bastante ojo en el sentido de si finalmente, si bien Ángela Vivanco es la ministra de la Corte Suprema, no esté cortándose por un hilo más delgado del que debería cortarse. En el sentido de que estos abogados también han estado metidos en muchos otros casos. De hecho, son los abogados que demandaron a Daniel Jadwe. Y también son abogados de otras empresas y también están estrechamente vinculados con Luis Hermosilla. Entonces, también sucede esto de que se genera incluso este revuelo mediático y se eleva la figura un poco de Ángela Vivanco, corrupta hasta la médula sin duda, pero que finalmente, y digo, no vaya a ser de que se genere un manto de impunidad para los delatores de Vivanco, que son igual de corruptos que ella por la denuncia a Ángela Vivanco. Y es algo que, digamos, debería ser seguido, digamos, como por la opinión pública y por las consecuencias de esto. Bueno, interesante en el caso de Gabriel Silver, que, bueno, él es un abogado, él fue diputado, miembro del Partido Demócrata Cristiano, que si no me equivoco, él ya no es diputado porque no lo eligieron, claro, digamos, exacto. O sea, que al menos la ciudadanía tuvo la sapiencia de no renovarle su trabajo como diputado, pero él es una persona, digamos, de etnia judía y de pensamiento sionista, que en varias apariciones públicas en televisión él se manifestó
en esta postura, digamos, en contra de Palestina y a favor de Israel y toda como esta farsa que hoy día no estamos acostumbrando, lamentablemente, como esta lógica un poquito quizás como cristianismo, o sea, sionismo cristiano, toda esta lógica, porque también me imagino que algo de cristiano habrá tenido para haber militado en ese partido, ya que no existe la democracia judía en Chile hasta el momento. Se viene. Claro, nadie ha dicho que no vaya a existir, ¿ya? Pero, y en ese sentido es bastante relevante que este tipo de personajes aparecieran en televisión declarando y amenazando iniciar causas contra Daniel Jadue en su momento, cuando él todavía ejercía como alcalde, y que estas causas que ellos demandaban y que en el fondo que iban a perseguir a Jadue por supuestos mal usos de dinero, etcétera, al final se terminaran concretando. Claro. Y Daniel Jadue, al menos hasta el momento, ya tiene el juicio público. O sea, a cualquier persona que le hable en la calle de Daniel Jadue asume que es una persona culpable de las cosas que le han imputado. Y Gabriel Silver era parte, era juez y parte, o sea, digamos, era como un miembro de este club de sionistas encargados de destruir la figura de esta persona, Daniel Jadue, que es de origen palestino. Entonces vemos como esta trama que tiene que su origen principal es el desfalco del Estado, claro. Pero que tiene un trasfondo mucho más profundo, involucrado incluso con conflictos étnicos y geopolíticos de carácter global y que conmueven a la humanidad, como el conflicto del genocidio producido por Israel en Gaza y en el resto de Palestina. Entonces al final estamos hablando de personas que no eran blancas palomitas y que si es que en este momento la Fiscalía le está tratando de alivianar las penas, es bastante preocupante, sobre todo porque eventualmente Gabriel Silver en 10 años más se vuelva a tirar a senador y salga y vamos a tener de nuevo este tipo de situaciones porque en el fondo son personas que sus límites éticos no alcanzan como para poder dirimir entre lo bueno y lo malo y al final terminan usualmente apoyados, digamos, a malas acciones. En este caso, ¿cuál es la mala acción? En este caso, la mala acción es que se terminó despilfarrando una cantidad abrumadora de pesos de plata, digamos, que pertenecía al Estado de Chile por medio de su empresa Codelco. Y esta plata se le termina entregando a esta empresa bielorrusa que en el fondo había estafado a Codelco y después de estafar a Codelco terminó ganando plata a partir de cláusulas contractuales que Codelco habría firmado y que al final la Corte Suprema le terminó dando la razón. Claro. Entonces, ahí es donde vamos a entrar más adelante también, pero dejo puesto el tema que cuál es el concepto de justicia que tienen personas que estudiaron Derecho, que en el caso de Ángela Vivanco accedió a ser ministra de la Corte Suprema, es decir, que debería tener cierta noción de Derecho, y en el caso del exdiputado Silver también debería tener alguna concepción de Derecho, considerando que además de abogado es diputado, entonces... Claro. En el fondo, ¿cuál es el nivel de justicia que manejan estas personas? Y nos terminamos dando cuenta, lamentablemente, que en realidad la justicia en Chile y en muchos otros lugares del mundo tiene más que ver con intereses de poder y económicos que muy por sobre... O sea, que están muy por sobre la necesidad de simplemente saber qué es lo bueno y lo malo, qué es lo justo y lo injusto, que digamos es lo que se supone que a ellos les deberían enseñar en filosofía del derecho y en realidad en su formación profesional. Entonces, muchas veces las personas que estudiaron derecho, o las personas que trabajan en el Poder Judicial, hablan del resto de las personas como personas que no son capaces de interceder justamente y de impartir justicia, y en realidad nos damos cuenta que eso no es tan así. Que ellos en particular muchas veces no son capaces de impartir justicia y ahí es donde está la problemática de fondo de este caso. Sí, bueno, tú mencionaste los conflictos geopolíticos que, digamos, que están, digamos, rondando, digamos, este caso, especialmente lo que tiene que ver el caso de Daniel Jadue. Yo quería señalar también en el ámbito más geopolítico que el control del Poder Judicial y de la Corte Suprema de los países ha sido una herramienta predilecta para generar regímenes autoritarios de derecha en la actualidad.
un caso muy claro, el de Nayib Bukele, en el cual él por constitución no podía volver a tirarse de candidato, y la Corte Suprema firmó un decreto que simplemente, digamos, mediante argucias legales de dudosa rigurosidad, que permitió que que Bukele pudiese volver a tirarse al Poder Judicial, a ser presidente. Lo dejaron volver a ser presidente, y además implementó una serie de reformas para poder después controlar aún más el Poder Judicial a su gusto. Y Donald Trump está haciendo exactamente lo mismo. Donald Trump ha señalado una expresa intención de tener un tercer periodo presidencial, lo que es completamente inconstitucional dentro de Estados Unidos. Sin embargo, se cree que podría funcionar debido al control que él tiene de la Corte Suprema estadounidense, que le pudiese dar la autorización también para poder hacerlo. Una consulta, entre paréntesis. En Estados Unidos siempre los presidentes gobiernan 4 años y después pueden ser reelectos otros 4 años con un total de 8 años. Sí. Ya, pero si esto pasa como en periodos no consecutivos, igual es el límite de 8 años. Sí, yo entiendo que la misma persona, es decir, como el mismo Root, no puede tener 2 periodos presidenciales. No puede estar más de 8 años en el poder en ese país. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, claro, es posible que por a lo mejor valiéndose de esta excepcionalidad, pueda aparecer estas argucias legales, digamos, que permitan después a un ministro de la Corte Suprema argumentarse de que en realidad sí puede, o cosas por el estilo. Entonces, y entiendo que, por ejemplo, Víctor Orbán también en Hungría ha generado también ese tipo de mecanismos de control de la Corte Suprema. Y bueno, y aquí vemos en el caso de Chile, es que también como está pasando con el gobierno de Kast, con los ministros que está teniendo, es que finalmente los poderes del Estado terminan siendo como brazos del empresariado para poder traspasar las leyes que ellos mismos le exigen cumplir al resto, digamos. O sea, bueno, había una vieja frase de Marx que decía que los burgueses precisamente le exigen a todos que cumplan las leyes, pero ellos siempre quieren saltárselas. Y en este caso se ve mucho. Bueno, Ángela Vivanco fue alguien que inició su carrera más bien en la política, y que tras no cosechar buenos resultados electorales en los años 90, empezó a meterse más en el Poder Judicial, pero siempre estuvo con un pie metido en la política, y entonces y eso fue lo que le permitió además ir ascendiendo hasta poder ser nominada por Sebastián Piñera y Hernán Larraín como ministro de Justicia al Poder Judicial. Y de hecho el sistema de nombramientos también es algo que se ha puesto bastante en cuestión actualmente, que son el cual muchos de los ministros de la Corte Suprema, o creo que todos, son nombrados por consensos políticos, y se supone que son consensos de 2/3 en las cámaras, y eso supuestamente aseguraría cierta como neutralidad. Sin embargo, también se negocia muchas veces como yo te apruebo tu juez que eres más como de izquierda, el tuyo es más de derecha, y así se van generando cierto equilibrio. En el Tribunal Constitucional pasa lo mismo. Entonces, todos esos mecanismos además son utilizados por el lobby empresarial para poder instalarse también en los poderes del Estado y que se generen estos fallos. Bueno, Ángela Vivanco también en su momento, ella manifestó que, por ejemplo, el fallo que obligaba a las ISAPRES a devolver dinero tenía que ser solo para aquellas personas que demandaron, que era una fracción muy ínfima de clientes. Igualmente, lo mismo con ¿cómo se llama? En el caso Cascada, donde estaba implicado SQM, una vez más Ponce Lerú, ella le rebajó 60.000 millones de pesos a la multa a la que se le cursó a SQM por el caso Cascada. De dólares, creo. 60.000, yo creo que son 60.000 millones de pesos, lo que son 70 millones de dólares más o menos, y la multa quedó en solo 3.000 millones de pesos, o sea, 3 millones de dólares, una cifra bastante manejable para una empresa del tamaño SQM. O sea, estamos hablando de que el fisco perdió 60.000 millones por una multa millonaria. Esos son varios hospitales, digamos, un par de hospitales, algo así. Estamos hablando de ese nivel de pérdida del Estado, solo porque Ángela Vivanco, utilizando sus facultades en la Corte Suprema, redujo esta multa millonaria. Entre muchos otros fallos y opiniones que ella ha vertido respecto a ciertos
digamos, ciertos fallos y ciertos comentarios respecto a cómo debería funcionar la justicia. En ese sentido, bueno, esta semana salió un capítulo en La Voz de los que Sobran donde se hizo una recopilación bastante pormenorizada como de todos los casos en los que Ángela Vivanco favoreció a los poderes económicos y es una historia bastante larga. Entonces, y claro, mientras no haya una reforma profunda del nombramiento de jueces y bueno, también se logre controlar, si es que eso es posible, al poder empresarial, la capacidad de entrometerse en los asuntos del Estado, yo creo que esto se va a seguir repitiendo, porque mientras, digamos, puede haber otro juez escalador o abogado escalador que vea la oportunidad de poder ascender en el Poder Judicial, que además, bueno, en términos de prestigio y salarios también, gente que gana mucho dinero. De hecho, lo más increíble de todo es ver a Ángela Vivanco así recibiendo cantidades absurdas de dinero, siendo que ella ya como abogada y como ministra de la Corte Suprema ya haber ganado cantidades absurdas de dinero también. Entonces también es increíble, uno nunca deja de sorprenderse de la ambición a la que a veces las personas están sometidas. Sí, bueno, es que hay hartos factores, porque por ejemplo, bueno, en el caso particular del último que mencionaste, de que Ángela Vivanco tuviera la intención, digamos, de favorecer, de pedir coimas y de, digamos, de someterse a la corrupción, tampoco tiene que ver estrictamente con el deseo específico de ganar más plata de la abundante plata que ella tiene, sino también de ser complaciente con un sector que la llevó hasta ahí. Entonces se da una lógica que la burguesía nunca ha dejado de lado, que es la solidaridad de clase. Claro. Tú para acceder a ciertas cosas tienes que tener el beneplácito de ciertas personas y después tienes que devolver la mano. Esta lógica del besamano, que es cuando alguien lo ascienden, otra persona tiene que ir, digamos, a postrarse frente a ella para dedicarle sus servicios. Después viene una vuelta de mano a eso y así, digamos, se va construyendo. Entonces, muchas veces no es solamente la intención de codicia, sino también es de caerle bien a la clase, de estar bien con los poderosos. Porque si tú estás mal con los poderosos, empiezan a derribarte los naipes de abajo de tu castillo. Entonces, se te desarma tu estructura de poder. Bueno, quería mencionar igual para que dejáramos un poco claro, así una idea al menos, como en simple, de qué es lo que pasó con este tema de la empresa bielorrusa. Codelco necesitaba hacer unos trabajos de construcción y esta empresa se comprometió, hizo la licitación y hicieron el contrato y vino a hacerlo, trajo maquinaria para hacerlo y todo. Y resulta que Codelco, en definitiva, quedó disconforme con los trabajos que se estaban desarrollando por su lentitud y por un hecho particular que tiene que ver con la muerte de un trabajador chileno en la faena que estaba desarrollando esta empresa bielorrusa en Codelco, lo que determina el término de contrato. En principio, los tribunales, las primeras instancias de tribunales en Copiapó, porque esto era para renovar, digamos, aumentar la vida útil de la mina de El Salvador en la región de Atacama. Entonces los tribunales de Copiapó determinaron que la empresa tenía que, digamos, retirarse nomás, probablemente devolver algún monto de plata, pero posteriormente esta empresa llevó el caso a la Corte Suprema y ahí tenía a la ministra Vivanco también desarrollando sus redes de poder con otros ministros, para que en el fondo revirtieran el caso e hicieran que Codelco tuviera que pagarle plata a la empresa bielorrusa. Es decir, ¿cuál era el rol que tenía Ángela Vivanco en este caso y en muchos otros, digamos, en esta posición en la Corte Suprema? Era ser la facilitadora para que el Estado gastara platas públicas en casos que tuvieran en contra de empresas privadas. Entonces, ¿qué mejor negocio para una empresa privada? Hacer negocios con el Estado, no cumplirles, es decir, no gastar la plata que comprometieron para que las obras se ejecutaran, y en el momento de tener algún problema, llevar el caso hasta la Corte Suprema, y ahí está, digamos, como la arcángel guardiana Vivanco,
que iba a facilitar todo para que a la empresa se le devolvieran las plata y saliera ganando más de lo que habría comprometido el Estado en pagarles si es que hubieran trabajado bien. Y lo curioso es que esto es bastante similar a lo que ocurrió legalmente con el caso Luminarias y también con el caso Factop, etcétera, que son, o sea, distintos casos que al final terminan haciendo que el Poder Judicial o los fiscales o etcétera terminen intercediendo para que ciertas empresas reciban algún tipo de beneficio. Entonces, en el fondo es como y ¿a qué voy con esto? Que hay un discurso en este tipo de personas, porque, digamos, no son personas de izquierda las que están desarrollando esto, sino que son personas de derecha que se definen como liberales o neoliberales, o vaya a saber uno, incluso hoy en día deben decir que son libertarios. Y estas personas en el fondo como que siempre están planteando de que punto uno las empresas privadas son más eficientes y punto dos el Estado gasta demasiado. Pero en realidad cuando uno ve este tipo de personas en una posición de poder, lo que garantiza es que el desfalco estatal sea por medio de privados. ¿Para qué? Para ellos controlar a quién le va a llegar la plata. Y entonces al final siempre te generan la crítica, por ejemplo, de que el sistema de salud o que la minería estatal o el sistema de salud público o la minería estatal terminan siendo un gasto para el Estado, pero el mundo privado, cuando es un gasto para el Estado, no hay problema, porque esa plata me llega a mí y a mis amigos. Exacto. No llega a, no sé, a un montón de funcionarios o a un montón de trabajadores, aristocracia obrera, sino que llega específicamente a los dueños del capital, que son mis parientes, mis amigos o los amigos de mi esposo, claro. etcétera. Entonces, en el fondo, aquí hay un tema de corrupción que tiene que ver tanto, digamos, con la posibilidad de que ocurra, es decir, como quizás antes el Poder Judicial o el Ministerio Público no estaban al tanto de este tipo, o no tenían cómo perseguirlo, cómo demostrarlo. O por otro lado también está el tema de que aquí hay mucha gente que mira para otro lado y mucha gente que en el fondo pudiendo resolverlo no lo hace. Entonces ahí quizás podríamos ir al otro tema, que es como, ya, y entonces ¿cómo se eligen a los magistrados de la Corte Suprema? Por ejemplo, en México, no sé si en qué está en este momento, pero en México hay un proceso de democratización del Poder Judicial en el que los magistrados sean, o al menos los más importantes, puedan ser electos. ¿Pero esto qué significa? Que cualquier candidato a cualquier cargo público después se va a poder postular a magistrado. No, pero existen condiciones, existen requisitos, existen ternas. ¿Por qué, por ejemplo, si es que el Senado o la Cámara de Diputados eligen y proponen a jueces para que vayan a la terna de la Suprema, ya, ¿y por qué tienen que elegir ellos esa terna? Ya, ¿por qué no una vez que ya tenemos las tres opciones, nos hacen opinar a todos o nos hacen conocerlo a todos? Porque al final lo que termina ocurriendo en los hechos es que de esas ternas nosotros conocemos al ganador, porque una vez que ganó ya empezamos a hablar de él. Pero antes de eso nadie habla de un candidato a la Corte Suprema, sino, o sea, en el fondo no tenemos cómo dirimir, por ejemplo, si es que la elección que hizo el Senado fue la correcta o no. Exacto, sí. Y ese yo creo que es el problema, que al final lo que termina siendo es que ese tipo de elección, que al final es la administración definitiva de la justicia, porque la Corte Suprema es la que va a determinar qué es lo justo o no en última medida, la hagan personas que a puertas cerradas, que en general son de derecha, porque, por ejemplo, yo nunca, y es como una lógica del sistema, no hay candidatos de izquierda a estos cargos, a lo más de centro, pero como un centro muy, con una brújula muy cambiada. O sea, yo no me imagino un candidato, no sé, del Frente Amplio, del Partido Comunista, a una terna a la Corte Suprema, porque al tiro los de la exconcertación le dirían, no, él no va a salir, no pongan a otro. Entonces al final, en una lógica en cual todas las opciones ya están tiradas para un lado y van a impartir justicia hacia un lado y no hacia el otro, asimismo, ni siquiera dejan a la gente elegir entre esas tres opciones que ya son todas o de centro o de derecha. Sí. O sea, yo creo que esa es la discusión que en el fondo la gente debería empezar a tener, como porque nos dicen, no, es que no cualquiera puede ser juez. Ya, pero el problema es que cualquiera es juez. Sí. O sea, Ángela Vivanco no debe haber sido juez. Claro. Sí, bueno, hay un tema, efectivamente,
si uno ve también esto de forma más amplia, yo creo que, a ver, no sé, por ejemplo, estaba este discurso que la derecha de alguna forma instaló como las redes sociales o qué sé yo, un poco como esto de que Chile se cae a pedazos. Más allá de lo propagandístico, yo creo que en Chile sí hay un proceso de degradación institucional o una especie de explicitación de esta en el cual se ve más de forma más burda como el poder del dinero operando en las instituciones. Y eso, digamos, termina contaminando como toda la actividad política y judicial y, bueno, toda la actividad del Estado. Y eso me parece que precisamente creo que lo importante de esto es dar cuenta que esa degradación es precisamente por el poder del dinero, que es el excesivo poder que tiene el dinero en Chile para poder comprar las instituciones, digamos. O sea, y yo iría más allá. Todas las instituciones están hechas para favorecer a los privados y aún así tienen que acudir, digamos, a entramados extrajurídicos para poder asegurar sus propias intereses. Y aquí llegamos al punto incluso de que hay un saqueo de una empresa del Estado. O sea, son para intereses privados, digamos. O sea, y sin ningún escrúpulo ni patriotismo, digamos, por esta gente que además es de derecha, digamos, o sea, está directamente vinculada a los partidos de derecha, incluso. O sea, ella fue candidata de RN. Ella fue candidata de RN. Y fue nombrada por Piñera como opción. Sí, como opción, sí, exactamente, y por Hernán Larraín, cuando era ministro de Justicia. Entonces, es importante tener en cuenta que finalmente este proceso de degradación institucional viene directamente de la mano con las facilidades y la ambición y, digamos, el mal acostumbramiento que el sistema institucional chileno ha tenido con la élite chilena, con la oligarquía. Y eso es bastante preocupante. Y además, bueno, existen estos personajes que además articulan todo esto, como Hermosilla, digamos. Y la misma ministra Vivanco y, digamos, y todo el entramado. Bueno, por ahí también alguien hablaba de el Club de las Tacas, que es esta playa una playa exclusiva, que de hecho tiene un sector que es una playa privada, donde algunas casas todavía tienen... ¿Dónde quedan las Tacas? Yo entiendo que en la quinta región, pero no estoy completamente... Bueno, podemos buscarlo acá rápidamente. Yo solo sabía... no, que es La Serena, perdón. La Serena, ya. Sí, en La Serena, sí. Complejo turístico y residencial privado situado en la región de Coquimbo, reconocido por su bahía, microclima, arquitectura escalonada y amplios servicios como piscinas, canchas deportivas, restaurantes y locales comerciales. Y una cofradía. Y una cofradía donde... El que quiere inscribirse ahí, sí, tiene que... Se pone ahí en la cofradía nomás. Sí, pues. Sí, no, bueno, yo creo que además ni siquiera es como que sea de tan fácil acceso, entre comillas, esta cofradía, sino que además pesan mucho los apellidos, las redes, obviamente, y todo eso. No basta solo con tener dinero, digamos. Entonces, además se produce esta lógica media de estamento, media noblesca. No sé cómo... Claro. ¿Qué es lo que en el fondo esa como confidencia que tienen y que más que la plata que puedan que sean capaces de robar? Es como hay que quedar bien con la cofradía. Hay que quedar bien con la cofradía, exactamente. Entonces es bastante perturbador y bueno, y no olvidemos que además tiene esta cuestión, o sea, es tanto como el dinero se ha tomado, digamos, la lógica del dinero se ha tomado todo esto, es que además estos abogados, el mismo Hermosilla y Ángela Vivanco tienen este estilo de vida ostentoso, digamos. O sea, Hermosilla con estos abogados que asesoraron a una AFP hace unos años, salían tomando whisky en unos yates con unas mujeres en Miami. Bueno, además los chats de Hermosilla ya hablaban ahí de las ucranianas, digamos. Polacas. Sí, de las polacas y de los ¿cómo era la harina colombiana, ¿no? ¿Cómo fue que le puso? Algo así hablaba, pero de cocaína en el fondo. Sí, entonces, bueno, la misma Ángela Vivanco, de hecho creo que con la misma plata que le pagaron por el caso Factop se fue con su marido Migueles
¿cómo se llama? A Brasil, y también dentro de las muestras que habían estado mostrando, o sea, dentro de las pruebas que habían estado mostrando, o sea, se han filtrado, digamos, por la prensa, era una foto en su WhatsApp donde salía mostrando fajos de billetes de distintos países. O sea, tenía como, estaba en Argentina, parece, y tenía peso argentino, euros, pesos chilenos y dólares, algo así. Entonces estamos hablando encima como de que de esa cultura de uso del dinero se está instalando en los círculos de poder del Estado de Chile, digamos. O sea, ese tipo de personas están corrompiendo al Estado para poder proteger ese estilo de vida, digamos, ese nivel de ostentación y está el otro problema también que la influencia que tienen, por ejemplo, en el nombramiento de como de estos cargos medios nobiliarios que hay en Chile, que como las notarías, conservadores de bienes raíces, que al final son personas, digamos, son labores, los notarios hoy en día no son una labor necesaria. O sea, uno podría, por ejemplo, hacer todos los trámites notariales en el registro civil. No es un, digamos, no es un requisito que existan los notarios, pero los notarios son una fuente de dinero muy buena para los notarios. Claro, y al final todas estas personas como Ángela Vivanco terminan influyendo en quién va a ser el conservador de bienes raíces, quién va a ser el notario. O sea, en el fondo, esto es algo que uno dice, bueno, pasa en Santiago, pero hay notarios en casi todas las comunas de Chile. Sí, pues, o debería haber en todas, me imagino. De hecho, hay más de uno por comuna. Claro, conservadores de bienes raíces también. Entonces, ¿hasta dónde llega esto y cuáles son las distintas mafias que hay en el resto de Chile, que quizás no son subsidiarias de esta cofradía de las Tacas, pero ¿cuántas cofradías hay en Chile? Esa es la pregunta y eso es lo que en el fondo deja entrever esto y... lo lamentable que va a ser, digamos, porque hay que asumirlo, es que no se va a saber todo. O sea, nosotros no vamos a saber, por ejemplo, cuáles son los conservadores de bienes raíces en Chile que fueron, digamos, llegaron al cargo por puro pituteo. A pesar de que podamos pensar de que son todos, pero nunca lo vamos a saber. O sea, entonces... ¿Y qué conlleva con eso? Que las personas que quieran optar a los cargos en el futuro van a aplicar las mismas lógicas. Y ahí yo creo que el gran problema que tienen este tipo de casos en Chile, que en el fondo, claro, tienen este chivo expiatorio de Ángela Vivanco, pero que no se termina generando ninguna garantía de no repetición de los delitos. Sino que, digamos, en general el entramado judicial que hay para que estas cosas pasen no termina cambiando y al final, y lamentablemente es porque no hay voluntad política, no sé, entre los parlamentarios y los ejecutivos para que pase. Porque en el fondo todos sabemos que el Poder Judicial chileno está corrupto, pero nadie hace nada para que deje de ser corrupto. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, se mandó en un momento una reforma al tema notarial, que yo creo que derechamente como que no debería existir, pero duerme el descanso lo justo esa reforma, pues entonces ahí también se nota que obviamente, también, bueno, y también hay que decirlo, pues también esto tiene una corrupción de vuelta, pues, o sea, no solo que los políticos tengan la influencia sobre los notarios, sino que los notarios también hacen lobby para poder mantener su posición de privilegio y dinero. Claro. Bueno, también había en el proyecto de la nueva constitución del 2022, sí, del 4 de septiembre, que ganó el rechazo, también había una propuesta de terminar con las notarías, ¿ya? Y Ángela Vivanco, que en ese momento era vocera de la Corte Suprema, salió a criticar el proyecto de la nueva Constitución, que no podía ser, y fue una de las, digamos, de las caras jurídicas del rechazo, es decir, ocupó su posición, que supuestamente debería ser neutra a un proceso político, ella ocupó su posición para atacar el proceso y en el fondo para legitimarlo y decir que iban a haber dos justicias. O sea, que ella te diga que iban a haber dos justicias, ya, y ¿cachai? O sea, como, el chiste se cuenta solo, y bueno, y estas son, digamos, la evolución de ese personaje, entonces es súper complejo y súper terrible, pero sobre todo yo creo que es un precedente, es un hecho histórico, y ojalá que ella pague sus penas con cárceles y no con clases de ética, porque lamentablemente
hay que decirlo, ella era la que hacía clases de ética. Sí, pues. No, sí, pues sí. O sea, lo que pasa es que, claro, para llegar a la Corte Suprema uno tiene que tener cierto currículum y de alguna forma Ángela Vivanco lo tenía. Si eso es lo más absurdo de todo, era académica, con papers, digamos, o sea, uno para ser ministro de la Corte Suprema tiene que demostrar cierta producción de jurista también, digamos. Entonces, o sea, digamos, a ese nivel funciona, a ese nivel o sea, digamos, yo diría que parte de la formación y de la trayectoria que hoy día implica ser abogado y ascender en el Poder Judicial siempre es, como tú decías, besando manos, digamos, sí. Besando anillos. Entonces, finalmente, Ángela Vivanco es la cara más grotesca, si se quiere, de una... digamos, de una lógica que viene funcionando hace mucho tiempo y del cual además, según, y también esto lo están diciendo todos sabemos que esta es la punta del iceberg. Hay que ver si el Ministerio Público va a tener la voluntad de empezar a unir los hilos, porque finalmente todo este hilo es Hermosilla y Chadwick, ciertamente, de hecho, y Andrés Chadwick, de hecho, todavía no sale salpicado, o también se le han dilatado algunas causas, las del estallido social. No hemos tenido novedad hace mucho tiempo, pero él sigue procesado por esas causas. Entonces, vemos que, digamos, y de hecho, el hecho de que Andrés Chadwick simplemente no aparezca todavía en este entramado, solo habla también de su influencia, digamos. O sea, él es el hueso más duro de roer al final, porque cayó Hermosilla, cae Ángela Vivanco, están cayendo algunos abogados vinculados, están cayendo conservadores de bienes raíces, etcétera, pero esto tiene que llegar al poder político también. O sea, en definitiva, bueno, ahí supuestamente van a formalizar a Andrés Chadwick y la causa es reservada y todo, pero lo que uno logra entender de esto es que quizás Ángela Vivanco, desde su nombramiento a la Corte Suprema, recordemos que también ella era de las defensoras legales de la bancada de derecha de Chile Vamos, para estar en contra del aborto en 3 causales. Ah, verdad. Es una persona que digamos, tiene su trayectoria conservadora. Sí, sí. Pero ella, yo creo que desde que fue vocera de la Corte Suprema en adelante, yo creo que fue excesivamente audaz. Sí. Y pecó de inocente. Sí. Y lamentablemente en este momento fue la parte más delgada del hilo. Pero yo no creo, o sea, no me cabe ninguna duda que hay personas mucho más poderosas, mucho más ricas que Ángela Vivanco, que están encima de esto y que en el fondo ella fue una simple peón o un alfil, digamos, en un tablero, pero que no es la reina. Ella es, y por eso está presa y por eso le sacan la foto con el tema disputado y todo, y por eso a Chadwick todavía no le han sacado esa foto. O sea, hay un nivel digamos, de importancia que tienen en estas élites, que hay gente que es despreciable y gente que no. O sea, Piñera, que es responsable político de toda esta situación, se le va a hacer una estatua, siendo que él es él debería, en este momento, si estuviera vivo, debería estar haciéndose cargo de este cagazo. Exacto. Y al menos políticamente. Pues. Entonces, en el fondo, yo lo que siempre hablamos un poco, que las instituciones no funcionan. Hay una ilusión de que las instituciones funcionan, como decías tú, para los demás. Exacto. Pero para la burguesía da lo mismo, no hay ley. O sea, hay derecho internacional para algunos países, no para todos. O sea, y curiosamente estas personas que estamos hablando ahora son los que están de acuerdo con los países que transgreden el derecho internacional. Entonces, como que en el fondo es como una matriz de pensamiento. Y de acción también. Claro. Al final todo esto tiene distintos niveles. Aquí también empiezan a aparecer empresas transnacionales implicadas. Bueno, ahí
hay como una contradicción ahí en todo ese tema, de que la empresa bielorrusa tiene capitales bielorrusos. Sí, po. ¿Ya? Sí, y es estatal. Es estatal, sí. Y es del otro bloque. Es del otro bloque, sí, pues, pero, son esas contradicciones. pero al final, a la hora de hacer negocio, les da lo mismo a ellos. Exactamente, sí. Porque al final se mueve tanta plata. Se mueve tanta plata. Claro, los chinos dicen, bueno, si es que en el país me lo permiten, yo lo hago. Sí, pues, entonces estos se encargan de que se lo permitan. Sí, sí, la lógica del capital al final la que opera. Claro. Exactamente. Ya, pues. Sí, bueno, yo no sé si tenemos que complementar algo más. Yo ya lo dije todo, ya me desahogué con Ángela Vivanco. Sí. Yo espero que efectivamente todas estas personas que no se demoraron un segundo en delatar a Ángela Vivanco no se la estén llevando demasiado peladas debido a esta delación. No sé bien ahí cuáles son las herramientas que ha utilizado el Ministerio Público para poder llegar hasta Ángela Vivanco, pero no me cabe duda de que si empieza a aparecer impunidad para estos delatores es porque sigue operando la misma lógica de alguna forma, solo que cortando algunos hilos, quizá un poco más grueso pero finalmente hay muchos actores aquí involucrados. Claro, por ejemplo, a mí me parece que un factor sensible de esta, digamos, de la gran trama judicial que hay en Chile es que, por ejemplo, este tipo de personas y otros más, digamos, salgan con penas, o salgan absueltos o con penas ridículas, ¿sabes? Sí, pues. Pero que a Daniel Jadwe lo hagan pedazos en la cárcel. Sí, exactamente. Porque al final son como dos caras de la misma moneda, porque son las mismas personas que acusan, que llaman por teléfono, que acaben con Jadwe, etcétera, y después terminan, digamos, ambos en la misma prisión. Claro. Pero uno después va a terminar viendo que eventualmente pues a Hermosilla o a Vivanco le van a dar 6 meses de arresto domiciliario y a Jadwe de años de cárcel. Claro. Entonces como que digamos, así de dispar la situación y al final lo más terrible de todo esto es que a la larga este tipo de personas, tanto por sus vocerías, por sus acciones legales, por su corrupción, etcétera, terminan haciendo que las personas que quieren cambiar el modelo, que quieren cambiar la realidad política y social del país, terminen no atreviéndose a hacerlo. Sí, por la persecución que ocurre cuando lo intentas. Sí. Bueno, eso sí, un desincentivo a las transformaciones. Sí, es que de hecho también es una forma de combatirte que te tienen, porque es el lofer, finalmente. Claro. El lofer. Y eso ha pasado en muchos países. Eso, amigas y amigos. Esto fue reporte semanal. Sí, reporte semanal presencial esta vez. Claro. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Muchas gracias a Roberto que ha estado ahí en producción. Tuvimos unas visitas ahí de animalitos entre medio Siempre animales aquí. Sí, los queremos mucho a ellos también. Así que nada, esperamos que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo para un próximo capítulo de reporte semanal. Chau. Chau.